Curso cero de matemáticas de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real. En este problema del tema de funciones exponencial y logaritmo, se plantea lo siguiente. Debemos resolver la ecuación logarítmica que aparece ahí descrita y que involucra funciones logarítmicas en base 2 y además el valor absoluto tanto en el miembro izquierdo como en los argumentos de los logaritmos de los términos que están a la derecha. Antes de presentar la resolución, te recomendamos que pauses el vídeo e intentes pensar cómo abordarías tú el problema. Bueno, pues vamos a proceder a resolver el problema y lo haremos analizando la ecuación dada. Como hemos mencionado, la ecuación, que es logarítmica, involucra funciones logaritmo en base 2 y valores absolutos tanto en el miembro de la izquierda como en los argumentos de los logaritmos que aparecen a la derecha. Observemos que en el término del lado izquierdo, su argumento, 2x más 7, tiene que ser estrictamente positivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el logaritmo, en cualquiera de las bases, como hemos visto, pues solo está definido para argumentos estrictamente positivos. Bueno, si fuera 0, valdría menos infinito, y desde luego si es negativo, pues no está definido. Por consiguiente, 2x más 7 tiene que ser estrictamente positivo y eso significa que x ha de ser estrictamente mayor que menos 7 medios. En el primer término derecho, el logaritmo, ahí no tenemos ningún problema porque observad que lo que aparece en el argumento es 1 más el valor absoluto de x más 3. Entonces, esta cantidad, este argumento, va a ser siempre estrictamente mayor que 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque el valor absoluto de x más 3 es una cantidad no negativa. Por consiguiente, ese valor siempre va a ser mayor o igual que 1 para todo x real. ¿Qué es lo que ocurre con el segundo término derecho? Bueno, pues ahí en el argumento sí que tenemos que tener más cuidado porque aparece 1 menos el valor absoluto de x más 3. Y ese argumento solo será positivo si el valor absoluto de x más 3 es estrictamente menor que 1. Fijaos que está restando a 1, por tanto no puede exceder al valor 1. De hecho, si valiera 1, tendríamos 1 menos 1 que es 0 y sería el logaritmo en base 2 de 0, que es menos infinito. Por tanto, eso implica que para que ese argumento sea positivo, solo puede ocurrir que x esté comprendida entre menos 4 y menos 2. Así pues, para resolver la ecuación, debemos buscar aquellos x reales que satisfagan, por un lado, la primera desigualdad que mencionábamos para el término de la izquierda, y es que x ha de ser estrictamente mayor que menos 7 medios, y por otro lado, para los dos términos de la derecha, concretamente el segundo logaritmo, pues x tiene que ser, estar comprendida entre menos 4 y menos 2. Bueno, pues ambas desigualdades se van a cumplir si x está comprendido entre menos 7 medios y menos 2. Observad que menos 7 medios es mayor que menos 4, ¿de acuerdo? Y como x tiene que ser estrictamente mayor que menos 7 medios, pues la única manera es que al final el intervalo en el que nos vayamos a ceñir para resolver la ecuación sea ese que aparece ahí, entre menos 7 medios y menos 2. Bueno, pues el término izquierdo de la ecuación, observad que como involucra valores absolutos, o sea, aparece ahí el valor absoluto del logaritmo en base 2 de 2x más 7, esa cantidad en el intervalo en el que nos estamos ciñendo va a ser, lógicamente, siempre mayor o igual que 0. Por otro lado, los términos derechos de la ecuación satisfacen lo siguiente. Fijaos que tenemos la suma de los logaritmos en base 2 de 1 más valor absoluto de x más 3 y luego el logaritmo en base 2 de 1 menos el valor absoluto de x más 3. Bueno, pues recordando las propiedades de los logaritmos, sabemos que eso lo podemos escribir como el logaritmo del producto. En este caso, el producto
que aparece dentro del argumento, pues es 1 más valor absoluto de x más 3 y 1 menos valor absoluto de x más 3. Bueno, pues al efectuar el producto de esos dos factores, pues lo que nos queda es 1 menos el cuadrado del valor absoluto de x más 3. Observad que esa cantidad, puesto que el argumento involucra 1 menos el cuadrado del valor absoluto de x más 3, eso va a ser siempre menor o igual que 1. Y por tanto, como el logaritmo en base 2 o en cualquier otra base de 1 es 0, bueno, pues se va a cumplir que bueno, pues ese logaritmo va a ser a lo sumo 0. Y si no, pues en el resto de los casos va a ser negativo. Por tanto, en el intervalo en el que nos estamos ciñendo para resolver la ecuación, para que tenga raíces reales, es que los términos izquierdo y derecho cumplen, pues por un lado, como hemos dicho, que el valor absoluto del logaritmo en base 2 de 2x más 7 es estrictamente, bueno, no es negativo, y por otro lado, que al combinar los dos términos que había a la derecha, pues ese término es justamente, resultante, es a lo sumo 0, y si no negativo. Entonces, claro, ¿cómo compatibilizamos estas dos condiciones? ¿Cómo conseguimos que se satisfagan simultáneamente? Bueno, pues tiene que ocurrir que, por un lado, el valor absoluto del logaritmo en base 2 de 2x más 7 tiene que ser igual a 0 y lo análogo tiene que suceder con la segunda ecuación, es decir, que el logaritmo en base 2 de 1 menos valor absoluto de x más 3 al cuadrado también valga 0. Es la única manera, si observáis, de que ambos términos, tanto el del miembro izquierdo como el miembro derecho, se puedan igualar, pues es que valgan 0. Entonces, para que esas dos ecuaciones valgan 0 simultáneamente, pues debe tenerse que, por un lado, el argumento de la primera ecuación de ellas, 2x más 7, pues tiene que valer 1. Y por otro lado, el argumento de la segunda ecuación, es decir, 1 menos el valor absoluto de x más 3 al cuadrado, pues tiene que valer 1 también. Y eso ocurrirá únicamente si x es igual a menos 3. Y fijaos que ese valor efectivamente está contenido en el intervalo en el que nos estábamos ciñendo, o sea, en el que ya habíamos analizado que tenía que estar al menos una de las soluciones. Entonces, menos 3 sí que está comprendido entre menos 7 medios y menos 2. O sea que, resumiendo, la ecuación logarítmica que nos planteaban solo tiene una única solución. Esa única solución es x igual a menos 3. Observemos también que en este problema la solución hallada no ha dependido de la base del logaritmo, ¿vale? O sea, si nos hubiesen planteado el problema en lugar de logaritmos en base 2 en cualquier otra base, con números, con una base siempre distinta de 1 y positiva, pues no habría habido, hubiéramos obtenido la misma solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto concluye la resolución del problema. Para finalizar, os recuerdo que en los apuntes del tema de funciones exponencial y logaritmo tenéis más problemas resueltos y otros propuestos para que trabajéis